Seguimos transitando y para nosotros, como siempre, es un placer, un privilegio poder tener aquí a un hermano, a un amigo, que Dios le hizo un llamado y en el día de hoy podemos decirle pastor. Yo debo decir de manera pública, y no me cansaré de decirlo, que después de tantos ataques que yo le hice en la televisión en contra de la palabra de Dios, Dios me utilizó, me trayó en una pared y me dijo, ajá, es verdad, Ah, y me tiró y me dijo, venga a mis pies. ¿Y cómo yo lo hice, señores? Llamé a la persona, porque yo no tenía nada personal con él, llamé a la persona a quien yo atacaba cuando hablaba de Dios en televisión y hoy puedo decir que recibí al Señor pues hace un tiempo como mi Señor y mi Salvador y puedo decir que soy una mujer completamente renovada, feliz, que con la gracia de Dios me basta, no necesito más nada. Hermano, bienvenido, gracias por estar aquí, Moisés Gómez, gracias, nuestro pastor. gracias por la invitación y de verdad que cada vez que tú haces esas historias me remonta a los momentos. Sí, es la obra de Dios, yo creo que eso es lo que hace el Señor con uno, que uno está ciego, nos abre los ojos y nos permite entonces ver nuestra necesidad de Él y nuestra incapacidad de nosotros mismos poder arreglar este desastre que el pecado ha traído. El tema de hoy, Anabel, yo creo que como tú bien acertaste, es un tema que no se habla mucho y que probablemente a muchos de nosotros no nos interesa ni siquiera que nos hablen de eso. Sin embargo, es la realidad más segura que tiene todo el que está escuchando el programa y todo el que respira sobre la tierra, es que algún día va a morir. Todo el que está vivo tiene una fecha de vencimiento, esa fecha de muerte que nos va a llegar por diferentes maneras. Y sin embargo, tú ves que desde niño nos entrenan a prepararnos para esta vida, para cómo enfrentar la vida, pero no nos entrenan para, o no pensamos en cómo nosotros vamos a pasar la eternidad, que es algo seguro que tenemos, la muerte. Y el hecho mismo de que hayas traído este tema, pues me encanta cómo nosotros podemos enfrentar algo tan seguro que tenemos. Si es seguro en todo el que está vivo, ¿por qué no prepararnos o cómo yo me preparo para esa realidad? Y esa es la respuesta que vamos a tratar de tener en esta tarde. Entonces, hermano, usted sabe que yo aquí voy a hacer un papel como que yo no sé nada, ¿verdad? Como Ok, que para tratar de ponerme un poco en los pies de algunos de nuestros oyentes que tal vez o son creyentes, pero no han recibido a Dios, o tal vez algunos no creen. Y la palabra nos hace la promesa de que aquel que es hijo de Dios, porque debemos hacer esa diferencia, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Usted lo va a aclarar ahora. Entonces, la promesa que Dios nos da a todo aquel que es creyente y que es hijo de Él, es que vamos a tener vida eterna en Él. O así sea, mismo que es. nosotros vamos a morir, pero no vamos a morir a la vez. Entonces, explique eso, hermano. Mira, es importante hacer la aclaración porque a veces nosotros cuando vemos que alguien muere, un ser querido muere, nosotros por ser empáticos y quizás por no añadirle más pena y dolor a la realidad, decimos, bueno, él está con el Señor, él está con Dios, o qué bueno, se va a reunir con fulano en el cielo, papi, te va a encontrar con mami. Y son palabras muchas veces que podemos usar para traer consuelo. Pero quiero partir de ahí, de lo que tú estás estableciendo. El origen de la realidad es que Dios, luego de que el pecado entró al mundo por causa del hombre, por causa de la desobediencia del hombre, la Biblia dice que la paga de ese pecado es muerte. Es decir, todo el mundo merece la muerte. Y no solamente la muerte física vino por causa del pecado y esas dolencias en el cuerpo, esos achaques y este deterioro, dolor, sufrimiento, enfermedad, sino también la muerte espiritual. Yo quiero citar un texto que Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25 en adelante. A Jesús se muere Lázaro. No sé si tú te recuerdas aquella historia. Sí, claro. En la muerte de Lázaro, pues María, Marta vienen también, vienen delante del Señor. Si tuviese venido antes, él no hubiese muerto. Ya él tenía 3 días muerto, un cuerpo totalmente en descomposición. Señores, Y di que hablándole así a Cristo, de que si tú no hubiese venido, si tú hubiese venido antes, si hubiese sí, resuelto. sí, como demandando. Ellos Sí. sabían, y Jesús, la respuesta de Jesús yo creo que tiene que dejarnos pensando. Y digo la respuesta de Jesús porque mucha gente van a tratar de invalidar las escrituras. Bueno, pero
usted no puede invalidar la persona de Cristo, de Jesús, quien existió, quien vino a este mundo. Nosotros hicimos un programa, usted lo puede buscar en YouTube, donde hablamos de la confiabilidad de la Escritura y por qué creemos en la Escritura. Pero imagínese que usted no cree en la Escritura. Cristo está en la historia y dividió la historia en dos. Y usted tiene que lidiar con esa realidad. Y Cristo, una de las aclaraciones que hizo fue esta. En ese contexto de la muerte de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ok, déjame descomponer eso en 3 verdades muy simples. Yo soy la resurrección y la vida. Usted lo puede buscar en su Biblia, Juan capítulo 11, versículo del 25 en adelante. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa declaración implícitamente nos enseña 3 cosas. La primera es que usted, su vida, su existencia no termina con su muerte. Eso es lo primero. Su existencia no termina con su muerte. Escúchalo otra vez. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Su existencia no termina con tu muerte física. Eso queda claro en ese texto. Lo segundo que deja claro en ese texto es que usted puede estar vivo físicamente, pero si usted no tiene a Cristo, usted es un muerto en vida. Eso es lo segundo. Escúchelo otra vez. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, también el texto deja muy claro que usted, cuando muera, si muere en Cristo, usted tiene la garantía y la promesa de la vida que Él ofrece. O Cristo, como dijo C.S. Lewis una vez, o Cristo era un demente, un loco, o Cristo era quien Él dijo que era. Porque solamente un loco o un demente va a decir una declaración como esta. Ahora, usted no puede pensar que Cristo era cualquier profeta, o que Cristo era un iluminado, que Cristo era una persona súper especial, un líder religioso. No, no. Ningún loco, ningún profeta, ningún líder religioso hace esta declaración. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, está frisado, hermano. Se frizó. Vamos a ver. Mañana me lo regalaron. el tratamiento que hizo Anabel. Si usted es hijo de Dios o si usted no es hijo de Dios. El destino es totalmente diferente. El vamos destino a aplicar eso, para vamos uno. A aplicar eso. Ok. Ok. Todos somos criaturas de Dios porque Dios nos hizo. Dios nos trajo aquí a la tierra y nos puso. Somos descendencia de Adán y Eva. Ok. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿No son las mismas criaturas? No, no, yo voy a remontarme a un texto de las Escrituras, de manera que no sea lo que yo diga, porque si usted, Juan capítulo 1, versículo 12 en adelante, tú vas a encontrar que el Evangelio de Juan, que trata justamente de mostrar a Cristo como Dios, aunque algunas religiones creen que no, pero este texto está muy claro. En el versículo 12 él dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y luego dice, no que nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Es decir, el Hijo de Dios es aquel que primero ha reconocido que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es el único capaz de salvarlo. No la religión, no las buenas obras, no tu comportamiento moral. Yo no le hago nada mal a nadie. No, no, no. Es aquel que ha reconocido que Cristo es el único camino, que Cristo vino a la tierra justamente a tomar el lugar nuestro en la cruz, recibir todo el castigo de Dios que nosotros merecíamos porque pecamos contra un Dios santo. El que cualquier pecado, la mentira aquella blanca, no es mentira de colores, pero aquella blanca, o el engaño, o el odio, o el celo, la envidia, el adulterio, la fornicación, cualquier pecado que tú hayas cometido y que cometas, es una violación, una rebelión contra un Dios que es completamente santo. Entonces, ¿qué pasa? La manera como tú eres hijo de Dios es reconociendo que tú te has rebelado contra ese Dios y que esa rebelión te hace a ti merecedor de la muerte eterna, pero que Cristo vino a la tierra, vivió esa vida perfecta, de manera que ahora Él recibe todo el castigo en la cruz, y tú te sabes, y todos sabemos esa historia, y toda esa justicia de Cristo es cargada ahora a los hijos, a los que creen en su nombre, y a los que no solamente creen desde una perspectiva intelectual, es a los que creen que Él es Dios, por lo tanto se someten a su señorío y ahora viven para la gloria de Él. Entonces, bueno, yo voy a arrancar, hermano, preguntándole, por ejemplo, la doctora Mariela Alberto, su amiga, que no sé si sigue ahí en el live, dice, ¿por qué los niños y la gente buena muere? Bueno, por causa del pecado, esa es la respuesta simple. La primera pregunta es, ¿el pecado es
es quien trae el caos, el desorden, rompe todo el orden. En el principio no fue así, ese no era el plan divino. El plan divino era que nosotros viviéramos en abundancia, en una relación, una comunión perfecta con Dios. Y el pecado trae la muerte, la enfermedad, trae el sufrimiento, la muerte espiritual y eterna. Ahora bien, déjame aclararle algo a la estimadísima doctora, que siempre tiene unas preguntas muy precisas. Sí. La pregunta es que debemos de definir quién es bueno. Esa es la pregunta. Cuando ella pregunta, ¿por qué los niños y la gente buena? ¿Buenos según quién? ¿Buenos Exacto. según cuál estándar? Porque tú dices, bueno, yo soy más bueno que ese que cometió ese suicidio, ese que mató a la niña, la violó y luego la tiró. Y cuando tú te comparas con el estándar de esa persona, tú te encuentras que tú eres más bueno, pero ese no es el estándar de comparación. Anabel, el estándar de comparación es Cristo. Y Amén. cuando todos nos comparamos con Cristo, todos, sin excepción, somos encontrados en falta. No hay bueno, dice Romanos capítulo 3, versículo 10, citando incluso un salmo está Pablo. No hay bueno ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay manera de que el hombre, por sus propios méritos, Cíteme eso otra tenga el vez, estándar de recuérdemelo ahí, Dios. hermano. ¿Dónde que está eso? Romanos capítulo 3 del 10 en adelante. Si tú quieres yo lo busco y lo leo. A veces yo no leo más por No, asunto por del el tiempo. tiempo. Yo sé, pero no me Pero, importa. Pero es bueno pero bueno, tenerlo ahí para que la lo gente te busquen. puede ir a referencia. Entonces, cuando tú te comparas con el otro, según tu estándar moral, tú dices, bueno, yo no soy tan malo como aquel, pero tú mentiste. Ese solo pecado ya te hace a ti y te hace merecedor del mismo castigo y de la muerte. Tú vives en una relación ilícita, eso te hace a ti merecedor. Tú robaste en el gobierno, tú engañaste, aunque tú usaras ese dinero para ayudar a los pobres, tú no eres Robin Hood, y tú robaste de que para ayudar y la excusa y ganarte mérito y gloria personal. No, tú faltaste igual y tú mereces la condenación. Ahora, la buena noticia, porque el tema de la muerte es un tema real, pero hay un lado de la moneda que es la buena noticia. O sea, Cristo vino justamente para darnos vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Nosotros no sencillamente vamos a morir, sino que tenemos una esperanza que no lo tiene el que no es hijo. Exacto. Dice Estrella 0932 que si es malo temer a la muerte. Yo creo que es natural temer a la muerte, por eso digo, pero la manera de enfrentar a la muerte, que todos la vamos a enfrentar, es diferente. Por ejemplo, tú me preguntas a mí, Moisés, ¿cómo tú ves la muerte? Yo la veo con esperanza, yo creo fielmente en lo que Dios dice, lo que Jesús prometió, que si yo muero en Él, yo voy a tener vida eterna, y no solamente vida eterna, Él prometió resurrección de entre los muertos, y eso es lo que tú vas a leer, por ejemplo, en un texto como Primera de Corintios, Repítalo, hermano, que no se 15, escucha. Hermano, 50 al 50. hermano, repítalo. Primera de Corintios 15, del 50 al 54, o Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante, el 17. Hay una promesa de que nosotros vamos a resucitar con Él. Cuando Cristo regrese, como Él ha prometido, los muertos en Cristo van a resucitar. Algunos para juicio eterno, y hay gente que no le gusta que le hablen de eso. Hay un juicio eterno. ¿Usted sabe cuál fue la persona que más habló de ese juicio eterno? ¿Tú sabes quién fue? ¿Quién? Jesucristo. Sí. Cristo es quien más habla incluso del infierno. Hay gente que no le gusta que le hablen del infierno. Bueno, esa es la realidad y tiene que saberlo. Pero la Entonces el buena infierno noticia, existe. totalmente, Ok, totalmente. ese va a ser otro programa. No porque nosotros lo digamos, es porque Cristo, como yo te digo, fue quien lo afirmó como una manera de recordarnos que en Él, solo en Él, vamos a ser librados de esa condenación. Entonces, hay una Le, pre realidad eterna. Ajá. Le pregunta a Lauren desde Asua. La gente suele decir, murió a destiempo. ¿Qué me dice el pastor de eso? Dice, ay, se murió antes de tiempo. Nadie muere a destiempo, nadie muere a destiempo. Todo dice la Biblia que los días del hombre están contados. O sea, Dios decide cuando usted nace, Dios decide el día, el momento, la causa como usted muere. Algunas veces más trágica que otras, pero de lo contrario, Dios no fuera Dios. Imagínate que la gente se le muriera a Dios fuera del control de Dios. Ay, se me murió este. Ay, se me murió este. No. Nadie muere a destiempo. Pero yo Y, creo que
Dígame. Dice de Peña Cari, que está en Brooklyn, New York, que qué pasa cuando tú te sueñas con alguien que ya está muerto. No entiendo la pregunta, pero bueno. Bueno, yo sé, hay gente que sueña con alguien que se murió. Yo creo que eso es natural, eso es parte de tú haber vivido por un tiempo con una persona. Ahora, lo que tú no puedes pensar es que esa gente que apareció en tu sueño te va a dar una revelación, un número, o te va a decir que toma una decisión, porque esa no es la manera de Dios, ¿verdad? Ok, Dios Tengo no, claro, hay ok. que estar claro con eso, sí. Si usted dijo, no, pero a mí se me apareció mi mamá, me dio un número y dice, no fue su mamá que la abrió. Tenga eso claro. Mire, arrepiéntese porque es el diablo que le está mandando un mensajero. No es la manera de Dios hablarnos. Pero Mire, pregunta Tienda Evolution aquí, que está en San Pedro. Pastor, después de la muerte, ¿inmediatamente se va al cielo? esa ¡Guay! es una muy buena pregunta y yo creo que tendríamos que responderse con un texto bíblico. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 6 nos habla justamente de eso. Primero, Hebreos creo que es 9:27 dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después juicio. Pero digo eso para que sepan, para descartar y remover a un lado el tema de la reencarnación, lo cual es una teoría muy débil, absurda y, aunque la respeto al que lo cree, pero carente de fundamento. Pero en segunda de Corintios nosotros vemos a Pablo lidiando con esta realidad. En el capítulo 5, él dice lo siguiente, cobremos ánimo porque preferimos estar ausente en cuerpo y presente en el Señor. Lo que habla la Biblia es que el que muere abre los ojos, cierra los ojos aquí, abre los ojos delante del Señor. Algunos para juicio, otros para ser recibido eternamente con Él. Y en espera de que ambos van a resucitar físicamente. Algunos para condenación eterna, otra para vida eterna. Entonces, dice Estrella, ¿todo el que muere ve a Dios? Sí, muy buena pregunta. Sí, claro, Estrella. Todo el que muere va a ver a Dios. Algunos para juicio y condenación eterna y le van a decir, usted rechazó la única medio para salvarse. Usted rechazó a mi hijo. Usted rechazó el medio que yo proveí para que ustedes tuvieran una vida eterna. Te toca condenación eterna. ¿Por qué? La respuesta es cómo Anabel, Moisés Gómez y cualquier otra persona se presenta justo delante de Dios. Esa es la pregunta. ¿Cómo tú delante de Dios eres aceptado, aprobado? No hay manera alguna de que el hombre pueda por sí mismo. Y la única manera que el hombre lo puede hacer es porque Cristo vivió una vida justa. Y ahora el que cree en Cristo, vuelvo y digo, no un conocimiento intelectual, que yo creo, el hombre de la historia, está en mi corazón, no ese cuadro que usted tiene en la sala, no. Es que usted cree que Él es el Señor y vive ahora y rinde su vida a Él. Y vive en obediencia a Él. Ahora Cristo, esa justicia es imputada a mí y yo voy a ser justo y voy a llenar el estándar y aprobado por lo que Cristo hizo. Ahora el que no va a tener que presentarse y su estándar no va a ser suficiente. Juicio eterno. Muy buena pregunta. Una vez preguntaron, creo que fue el pastor Miguel, le preguntaron si todos los caminos llevan a Dios. Y él rompió el esquema de esta respuesta. Él dijo, sí, todos los caminos llevan a Dios. Lo que pasa es que uno para condenación eterna y otro para juicio eterno. Pero la verdad es que todos vamos a compadecer, dice la Biblia, delante del Señor, todos. Aquí hay muchas preguntas, o sea que el tema está muy interesante, pastor. Decía Liselot, ¿el infierno sí existe? Yo pensaba que no, yo creo que eso será otro tema. Hades, que es médico, dice, ¿y de la eutanasia? O sea, ¿qué pasaría con eso? O sea, vamos a hablar también de eso. Sí. Aquí están diciendo que si un fallecido, una persona que falleció, te está hablando, si eso es un demonio realmente, si tú crees que es un demonio, o que, ¿qué otra cosa dicen aquí? La gente dice que el infierno está en la tierra. Bueno, Dice, déjame decirle algo. Déjame decir alguna cosa. Con respecto al tema de la eutanasia, pues no dejarlo pasar. La eutanasia, como se está presentando, es justamente la decisión del hombre ahora, supuestamente, de evitar el dolor del sufrimiento. No es la manera de Dios diseñar para morir. Dios es quien decide cuando una gente muere. Es un tema muy amplio. Solamente quería decir que un creyente no apoya la eutanasia como no apoya el aborto en ninguna de sus causales y en ninguna de sus formas. Ambos es quitar del medio un obstáculo para muchos y no es la manera como Dios pensó la vida. Paso a otro tema. El tema de que dice la persona, ¿cuál fue el otro tema? Del tema de... que si un muerto te está hablando de repente, o que tú te lo topaste, La el muerto, Biblia ¿no? condena con toda energía, condena lo que tiene que ver la interacción con muertos. Eso O fue sea, que condenado no en el te puede Antiguo visitar y Testamento. que tu abuelo. Aquí dice Marilyn, ¿es cierto que los demonios se visten de tus muertos para visitarte?
para Yo, visitarte yo, después que esa persona está muerta y ahora y añora verla. Totalmente, totalmente. Si alguien te invoca de que tu abuelo o jugando de que una cuija, que tú vas a hablar con tu tataranieto, con tu tatarabuelo, que tú... No, que tú estás en tu No, casa normal y que de repente tuviste una cosa que era de que tu abuelo y te está hablando. ¿Eso es mira, el diablo? ¿tú quieres que te diga algo? Más aún, en la Biblia dice que el diablo se viste de ángel de luz. Y eso implica de que tú vas a ver lugares donde aparece de que la Virgen y empiezan y de que una virgen que le está cayendo una gota. Oye, no te estoy hablando de un muerto, te estoy hablando de un muerto. Se te aparece un muerto, pues mira, es un demonio. Pero de que la virgen, de que está botando una lágrima y empiezan, es otro demonio. ¿Por qué? Porque Oiga, ¿cuál es el propósito detrás de todo eso? El propósito detrás de todo eso es que tú digas que esa imagen representa tu esperanza y que ahora tú le vas a orar a esa imagen. Y como tú le vas a orar a esa imagen, esa imagen te sanó, esa imagen te respondió. No, está desplazando a Dios y a Cristo como el único medio y mediador del medio. Y por eso automáticamente, pues, no viene ni proviene de Dios. Dios no va a confundirte. De hecho, Jesús lo hizo tan simple. Jesús dijo, yo soy el camino, único camino. Yo soy la verdad, única verdad. Y yo soy la vida, único para tener la vida. Es un solo camino. Entonces nosotros queremos, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos inventar nuestra propia manera, nosotros queremos crear nuestra propia versión de Dios. A mí me recuerda la otra Anabel. ¿Tú te recuerdas la otra Anabel que decía, yo soy Evangeliflex? Evan Flex, yo decía. Evan Flex, dice una evangélica flexible. No, no hay evangélica flexible. Hay una sola manera de acercarse a Dios y es por medio de Usted Cristo. es uno en Cristo. Usted no puede dividir la Anabel profesional de la Anabel personal. O sea, tu vida es en Cristo, en lo profesional, en lo personal, en lo que tú quieres, en lo abogado, en lo Exactamente. publicista, en todo. Tu vida es una en Cristo. Exactamente. Entonces, la verdad es que cuando nosotros vemos ese tipo de alusiones o alucinaciones o lo que sea, no viene de Dios. Descártelo radicalmente. O usted va donde un brujo o algo, descarte eso. Eso no viene de Dios. Hermano, hemos escuchado últimamente, incluso de artistas que se han suicidado. Dice Liselot, Mm. que ¿qué dice la Biblia sobre el suicidio? Dice Tien Devolution, el que se suicida no entra al reino de los cielos. Wow, tremenda pregunta. ¿Qué problema me ha Es que traído esa es la persona? audiencia más inteligente de la Radio Nacional, eso es lo que pasa. Esa pregunta. Bueno, el paso de tomar el suicidio es un paso que revela que no hay esperanza en esa persona, que ha perdido todas sus esperanzas. ¿Ok? Um, Sería difícil ver a un cristiano, un seguidor de Dios, que conoce a Dios y que ha puesto su confianza en Dios, suicidarse porque está diciendo, no tengo más esperanza. Ahora, una persona sin Cristo que toma esta decisión y sin esperanza, su destino, no hay esperanza, ya no hay otra esperanza, no hay manera alguna de poder encontrarse con Cristo. Acaba de terminar. La Biblia nos muestra el caso de Judas. Dos de los discípulos traicionaron a Jesús, Pedro y Judas. Uno se arrepintió, otro no se arrepintió y no hubo más esperanza. Lo que Judas debió hacer es reconocer su falta y venir a pedir perdón como lo hizo Pedro. Pedro reconoció su falta y al final terminó entregando su vida por la causa de Cristo y valientemente, de ser un cobarde, terminó siendo un discípulo que murió por la causa de Cristo. Dice Heidegger, que es señor VIP, dice, si Dios decide cuando alguien muere, ¿qué pasa con el suicidio? Dios hizo que esa persona se mate a sí mismo, fue una decisión propia. Excelente pregunta. Yo creo que tenemos que entender el carácter de Dios, ¿ok? Tenemos que entender el carácter de Dios y la muerte, como toda muerte, es causa del pecado. El pecado nos lleva a conclusiones, a desviaciones y a decisiones como esa. La pregunta que él hace, pues cae dentro de lo que nosotros llamamos la soberanía de Dios y lo que nosotros vemos a través de toda la Escritura. Sansón, por ponerle un ejemplo. Sansón, Dios lo había escogido para ser un libertador del pueblo de Israel. Y el propósito de Dios era usar a Sansón para librar al pueblo de Israel de sus enemigos. ¿Qué hizo Sansón? Todo lo opuesto a lo que Dios le dijo. Y al final, ¿cómo terminó Sansón? Muriendo debajo de rocas y todo, y aplastado. La verdad es que la soberanía de Dios determina cómo y cuándo una persona moriría. Y aunque suena un poco difícil aceptarlo, aún el suicidio Dios. de una persona no escapa del control de Dios. Ok, todo el mundo está diciendo que el tema está súper interesante. Aquí dice Vanessa Caraballo, o sea, las personas que eran de la iglesia y se salen, se ponen peor. ¿Por qué? Bueno, señores, yo voy a decir una cosa como testimonio yo de mi vida. Yo entendía que yo tenía un pleito con Dios y realmente no era un pleito con Dios, era un pleito y un desorden donde yo estaba anteriormente congregada, que Dios utilizó eso como una red para acapararme, para agarrarme y traerme a un sitio donde yo realmente pueda escuchar
y aprender de la palabra de Dios de manera correcta. Cuando me sacan de ese lugar, sí, no, diga hermano, diga. No, porque tu testimonio es muy valioso. Tú hablas a la luz de tu testimonio. Cada vez que tú compartes tu testimonio, tú te estás comprometiendo delante de tu audiencia a vivir de esa manera, y por eso es muy importante que tú termines. No, claro, y además decirle que no es Dios, no es con Dios que tú tienes un problema. Cuando la persona sale, primero, si sale porque ya no quiere volver a la iglesia, y Dios te está llamando tú a volver, por dolor o por amor. Y si te han botado de la iglesia, como me pasó a mí en aquel entonces, eso no fue Dios, eso fue el hombre. Eso fue una conducta tal vez inapropiada porque debieron llamarme, sentarme y como yo era parte de una familia, hablar conmigo y ver si yo entraba en razón según lo que ellos consideraban mal. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Aquí dice VIP. Bueno, que... Sí, déjame decir algo con respecto a eso. Lo primero que tenemos que saber lo que la Biblia dice. La Biblia claramente dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Qué significa eso? No todo el que usted ve por ahí diciendo que es cristiano lo es. Puede ser artista, aún dentro de la iglesia. Yo quiero que nosotros aprendamos a ver la iglesia con los ojos correctos. Nosotros creemos que la iglesia es un lugar lleno de pecadores. En la iglesia hay cizaña, hay trigo, pero hay cizaña. En la iglesia hay ovejas y hay lobo. La iglesia está llena de gente pecadora. Y peor aún, ¿tú quieres que te diga lo peor, Anabel? ¿Qué? La iglesia está llena de gente que cree que es cristiano y no lo es. ¿Ok? Tengo que poner eso claro porque lo segundo que nosotros vamos a ver es que una de las evidencias de un creyente es la permanencia. Y voy a citar un texto de la Escritura de manera que usted entienda que lo que yo estoy diciendo no me lo estoy inventando. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros, dice, para que se manifieste que no todos son de nosotros. La permanencia es la evidencia de un cristiano. Entonces, respondiendo a esa pregunta, mucha gente en algún momento, por ejemplo, ahora con el COVID, mucha gente se acerca a la iglesia por necesidad y busca a Dios por necesidad, pero no porque hay una genuina conversión. Y yo lo quiero remitir a los videos que hicimos del programa de la salvación, que fueron quizás los últimos programas donde hablábamos de la salvación. La salvación es un cambio de naturaleza, es un cambio en tu corazón. Cuando eso sucede, no hay manera de que tú te desvíes en tu vida de manera permanente. No, porque tu corazón y tus afectos ahora están hacia Dios. Ahora, tú ves en la iglesia gente que tuvieron, incluso que cantaron, incluso algunos que fueron líderes y se apartaron. Probablemente lo que yo pusiera en juego sería su fe. De hecho, Primera de Corintios, Pablo dice, examinen su fe para ver si su fe es genuina. Hermano, el tiempo no da para más, pero yo no sé si hacer esta pregunta o dejarla para la otra. Primero, piden una segunda parte de este tema, lo están pidiendo, y dice Jennifer Castro que qué pasa cuando una persona de la religión evangélica, que según dice se le mete el Espíritu Santo y rueda por el suelo y grita despavorido. ¿Qué es eso? ¿El Espíritu Santo se manifiesta así? Bueno, no, eso es una mala interpretación de la aplicación del Espíritu Santo. Nosotros le hemos querido atribuir al Espíritu Santo una serie de manifestaciones que no están en las Escrituras. Esto puede ser un interesante programa donde hablemos cómo obra el Espíritu Santo. Lo único que mucha gente quizás no entendería a la luz de, por ejemplo, una gente que no ha tenido ese tipo de experiencia y que no ha visto a esa gente, no va a entender. Pero sí te puedo decir que la manera del Espíritu Santo obrar es en orden. La Biblia lo dice, decentemente con orden. ¿Dónde lo dice, hermano? Pablo en una y otra ocasión, una vez, sacarte buena, Anabel, ¿Cuál la de Corintios, él puso primero o segunda, hermano. Está frisado, hermano, se frizó. Vamos a ver, que se frizó el hermano. Con hablar en lengua y ese tipo de cosas. ¿Pero cuál es esa carta? ¿La primera o la segunda? ¿La primera o la segunda? Primera de Corintios. Sí, sí. Primera de Corintios, donde Pablo está poniendo en orden justamente un desorden que había con los dones y sobre todo con el tema de la lengua. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 14, que es donde le está hablando de los dones, él dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Es interesante, si la gente lee contexto, que es Pablo viene desarrollando una idea en el capítulo 12, en el capítulo 13 habla del amor, en el capítulo 14 empieza a hablar de los dones también, en el 12 también. Y él en el capítulo 14, hablando justamente de los dones y cómo opera el Espíritu Santo, dice que debe ser decentemente y con orden. Entonces, ese tipo de manifestaciones, póngale un asterisco.
Bueno, hermano, este programa hay que hacerle una segunda parte, así que comprométase con su público. Vamos a dar su Instagram para que lo sigan, @P Moisés Gómez. P no es de pastor, pero es P. Póngale así, @P Moisés Gómez. Pero di de qué, es de Es Pedro, de tiene que Pedro ser. Moisés, pero para todos es de pastor. Así que, Okay. Moisés, una vez más agradecerte por acudir a Siempre. este llamado. Es un llamado que lo hacemos porque confiamos en Dios y sabemos que Dios está en control de todo lo que acontece en nuestra vida y en el mundo. Así que yo Y yo exhorto, quiero claro, animarte, porque muchas veces este tipo de temas pueden no ser atractivos y animarte que sigas siendo testigo de la fe, animarte que siga viviendo tu fe, animarte que siga poniendo tu mirada en Cristo y siendo una embajadora de Él. amén. Gracias, hermano. Bueno, la gente, yo creo que tenemos que despedir. Humberto, ¿qué me dices? ¿Despedimos? Sí, sí. Sí, bueno, la gente será hasta una próxima.